Hace unas horas atrás, la investigada por corrupción y cabecilla neoliberal en el Perú, la señora Keiko Sofía Fujimori, le ha dicho al exmandatario boliviano: no se meta en mi país, en respuesta a unas expresiones de Evo respecto a el candidato Pedro Castillo Terrones. Esto pinta de cuerpo entero a la señora Fujimori, ¿sí?, que es un personaje incapaz de respetar los cánones más elementales de la democracia y de la libre expresión, porque finalmente se trata de un ciudadano de la patria grande, exmandatario, que muy bien puede exponer un punto de vista. Este es el tipo de persona que pretende gobernar el Perú. Ya se imaginan qué nos espera a los peruanos si es que esta señora llegara a Palacio de Gobierno. Ahora bien, esto mismo nos lleva a otro escenario. El referente de Evo Morales es muy grande, sobre todo en el imaginario, en el subconsciente andino peruano. Evo Morales es Tupac Katari, volveremos y seremos millones, y es profundamente vinculado con la imagen de Pedro Castillo Terrones. A partir de este hecho, nuestro equipo de producción ha preparado 7 similitudes, son 7 similitudes entre Evo Morales y Pedro Castillo Terrones. Disfrútelo. Número 1. Visión de la patria grande. Evo Morales y Pedro Castillo han reconocido al gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela. Esto a diferencia de ciertas izquierdas, entre comillas, que se han acomodado a los intereses neoliberales en Latinoamérica. Una izquierda básicamente ONGera, que tiene un discurso social, pero que en el fondo defienden los intereses de las grandes corporaciones. Veamos. Apertura a la unión con la patria grande, un punto importante a destacar en las grandes similitudes entre ambos líderes sudamericanos. Castillo ha expuesto los mismos principios que Evo Morales sobre la estratégica relación político-comercial con los demás países progresistas de la región, pero, sobre todo, el respeto por la soberanía. De hecho, ha reconocido la democracia en Venezuela, que tanto se han empeñado a negar desde el neoliberalismo y que también forma parte de las percepciones de Evo Morales. Hay oposición en el Parlamento. ¿Cómo podría no haber democracia?, señaló Castillo ante el asedio de los medios de derecha en Perú, tratando de persuadir al profesor. Número 2. El temor que despiertan en los neoliberales. Pedro Castillo y Evo Morales coinciden en un destino común. ¿A qué me refiero? Que ambos han sido sujetos del maltrato y de la intención de desprestigiarlos por parte de los medios hiperconservadores neoliberales, ¿sí? Los Loré de Mola de América Latina se han dedicado a destrozarlos. Curiosamente, el resultado ha sido precisamente el contrario. Han levantado su imagen. La confirmación de Pedro Castillo en segunda vuelta ha activado las alarmas de los neoliberales. Es el caso de Mario Vargas Llosa, quien, comiéndose su orgullo, ha preferido sentarse al lado de Keiko Fujimori y ha tratado de restarle votos a Castillo, según él, comparándolo con Evo Morales. Él defiende posturas de expresidentes como Evo Morales. Mucho cuidado, que podría romper con el Grupo de Lima, fueron las palabras de Vargas Llosa. Pero esta frustración de la derecha se ha internacionalizado. La Gaceta de España se ha sumado a las críticas contra el profesor, dedicándole columnas por días y días. Ha vuelto a amenazar, titularon en dicho medio, al referirse a las propuestas que plantea Castillo y que, al igual que lo hizo Evo, están orientadas a la reestructura de una nación para minimizar la desigualdad. Número 3. Nacionalización de las riquezas. Tanto Pedro Castillo como Evo Morales han definido un discurso coherente
en respeto de la Pachamama, en respeto del medio ambiente, alejándose de discursos marqueteros que vienen de las ONGs tipo Yacu Pérez. El discurso de Pedro y el discurso de Evo Morales nace de esa identidad concreta que tienen a partir de haber vivido gran parte de su vida vinculados a las labores en el campo. Un programa similar es la denominación que le ha dado Evo Morales al plan de gobierno de Castillo. En lo económico plantea la nacionalización de la minería, de los hidrocarburos, expresó en un discurso Morales, destacando el perfil del profesor Castillo. Y es que en el plan de gobierno de Castillo se estima que esta nacionalización le deje al Perú un 70% de utilidades para el Estado y 30% para los privados. De hecho, uno de los principales objetivos de Castillo es la nacionalización del principal yacimiento de gas en Perú. Se trata de Camisea. El gas será para los peruanos, enfatizó en un reciente discurso. Un plan implementado por Morales en el 2006, en el que las empresas extranjeras que operaban en Bolivia, incluida la española Repsol, tuvieron que entregar su producción a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Número 4. Asamblea Constituyente. Las constituciones neoliberales son dos elementos que han marcado a ambos personajes, tanto a Pedro Castillo como a Evo Morales. Este último, apenas llegó al poder, generó las condiciones democráticas necesarias para que se redactara una nueva constitución que recogiera el anhelo de los pueblos y que le diera poder, sobre todo a las múltiples naciones culturales que hay dentro de Bolivia. Este es un reto que también en su momento tendría que enfrentar Pedro Castillo Terrones de ser electo mandatario en el Perú. Convocada por Evo Morales en un referéndum celebrado el 2 de julio del 2006, la Asamblea Constituyente marcó un antes y un después en la historia de Bolivia. Esta asamblea, aprobada por el pueblo, elaboraría la nueva constitución que sería sometida a votación para entrar en vigencia el 7 de febrero del 2009. Este mecanismo es lo que tanto temor ha generado en los neoliberales en Perú por ser una propuesta del profesor Pedro Castillo. Pese a la insistencia de la derecha, la cual exige una hoja de ruta a Castillo para desistir de esta propuesta, la respuesta del profesor ha sido un no contundente. Sí va la Asamblea Constituyente. Número 5. Funcionarios con sueldos realistas. Evo Morales, coherente con su discurso, no tuvo reparo alguno en reducir drásticamente sus ingresos como presidente de Bolivia. En el caso de Pedro Castillo Terrones, él ha sido muy específico y creo que lo mueve a un nivel ya diferente. Él es maestro y tiene un sueldo de maestro y piensa que tendría que tener esa misma asignación si es que le toca ejercer como presidente. Coinciden también en su mirada sobre los gastos de los funcionarios. Evo Morales, cuando asumió la presidencia en Bolivia, redujo su salario al menos de la mitad. Esto a través de un decreto. Sumado a ello, recortó también a un 50% el salario de sus colaboradores. Austeridad fue la explicación de Morales. Hoy, en épocas de pandemia, Pedro Castillo plantea algo similar. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Ha sido el anuncio de Castillo, quien asegura se quedará con su sueldo de profesor, además de reducir a la mitad el sueldo de los congresistas y ministros. Impulsaremos la austeridad, señaló el profesor. Número 6. Sus orígenes. Y aquí surge una pregunta para esta similitud. ¿Qué representa tanto Evo como Pedro para la cultura andina, para la familia, para la cosmovisión, sobre todo de los sectores rurales? Evo Morales y Pedro Castillo, ambos nacidos en un hogar campesino en provincias explotadas por la minería.
Oruro en el caso de Evo y Cajamarca en el caso de Castillo, los dos criados en el riguroso trabajo del campo. En lo cultural, tanto Evo como Castillo provienen del corazón de los Andes, defensores de las manifestaciones originarias. La visión de la realidad del mundo andino está muy ligado a su relación con la tierra y la naturaleza. Número 7. Su popularidad se forjó en las calles. Ambos personajes, Pedro y Evo, son dos actores políticos que forjan su liderazgo en escenarios sociales, en las calles, en la reivindicación de los derechos. En el caso de Evo Morales, su trayectoria política se inició con las marchas de derechos para los campesinos cocaleros. En el caso de Pedro Castillo, su cercanía con el pueblo empezó en aquella marcha a favor de los maestros en defensa de la gratuidad de la enseñanza y de mejoras salariales para sus colegas. Mientras que Evo formó parte de la marcha más grande de los cocaleros contra el neoliberalismo en el 2003, Castillo hizo lo propio en el 2017, en la marcha de los docentes, más recordada en las últimas décadas y que llegó al centro de Lima, en el corazón de la capital de Perú. Ambos personajes, sin duda alguna, representan para los sentimientos más profundos del hombre y de la mujer del Perú y de Bolivia, y seguramente de toda la patria grande, los anhelos más profundos de reivindicación que alguna vez vimos personificados en Túpac Katari o como en Túpac Amaru. Probablemente estas ideas no puedan ser ni siquiera entendidas por aquellos urbanitas, que somos muchos de nosotros, que no hemos vivido, o que no hemos vivido el día a día del hombre, de la mujer campesina, que para poder alimentarse a sí mismo y a los suyos, ha tenido que doblegar el difícil mundo y tan agreste del Ande para la agricultura, ¿sí?, o para la ganadería. Una población que históricamente fue relegada desde la llegada de los Habsburgo, de la élite española que nos gobernó o que colonizó o que ocupó militarmente nuestros territorios. Sin embargo, pareciera que regresan los tiempos del Taita Huirajosa, que dijo que después de 500 años volvería. Bueno, siete similitudes entre Evo Morales y Pedro Castillo Terrones. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.